Me había anotado en el instituto y lo tuve como profesor. ¿Cómo? Perdón. Que yo lo tuve usted como profesor en el 2009, hace mucho. Ah, ¿y de quién era compañera? Como para... De Guillermina Gandolfo, una chica. Ah, Gandolfo, sí, sí, Me sí. sentaba con ella. Sí, sí, de esta Sí. chica de guerra, Fernanda Guerra también. Garra también estaba, me parece, sí, sí. Claro, sí, 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 sí. sí. Después tuve que dejar, pero bueno. Y bueno, esas Pasa cosas. que cambió el plan, entonces, bueno, tengo que. Ah, Sí, claro. sí. Bueno, la clase pasada, entonces, habíamos hablado un poquito de de cómo surge la psicopedagogía, ¿m? Cuáles eran los campos de acción, esto de que digamos, la psicopedagogía es como que surge como algo novedoso, habíamos dicho que surgía a raíz del el trabajo de Piaget, todo lo que tiene que ver con la epistemología genética, básicamente, en donde, digamos, se da una vuelta de tuerca o se revé un poco el tema de eh, del tratamiento y del diagnóstico de los problemas de aprendizaje, porque, digamos, antes había muchos métodos, digamos, poco convencionales, ¿no? Para tratar los problemas de aprendizaje, o sea, los famosos dichos que se escuchaban, ¿no? Dicen, la letra con sangre entra, ¿no? O el zurdo que era visto como algo raro y que para corregir la surdera se le ataba la mano, o sea, cosas grosas, ¿no? Bueno, la cuestión es decir, bueno, ¿cómo encarábamos estos problemas de aprendizaje? ¿Sí? Porque, digamos, básicamente Piaget lo que hace es empezar a mirar cómo el sujeto va construyendo su propio conocimiento. ¿Sí? Es decir, esto da origen a esta corriente que se conoce como el constructivismo. ¿Mm? Esto debe decir que el sujeto construye su propio conocimiento y que el conocimiento se basa en estructuras. ¿Mm? Es decir, una estructura va poniéndose una encima de la otra, ¿no? Dando paso a mayores estructuras o mayores estados de conocimiento. ¿Eh? La teoría de Piaget, decíamos, fue muy novedosa en su momento porque eh, si bien implicó un cambio de mirada y un cambio en revolucionario en cuanto a lo que tiene que ver con el tratamiento de los problemas de aprendizaje, también fue una teoría que necesitó, digamos, buscar criterios de aplicación. Es decir, ¿por qué? Porque, digamos, Piaget, uno de sus planteos, él lo que va a plantear es que los sujetos no aprenden todos con el mismo ritmo o al mismo tiempo. ¿Sí? Con lo cual, ustedes me pueden decir, bueno, sí, profe, pero en un aula con 30 pibes, ¿qué voy a esperar? ¿Que los 30 tiempos distintos para que aprendan? No. A ver, lamentablemente, la institución escolar, muchas veces tenemos que buscar consensos o buscar, ¿no es cierto?, criterios en cuanto a decir, bueno, vamos, cómo podemos hacer para que, bueno, lograr que más o menos todos, ¿no?, de repente puedan ir accediendo al conocimiento. El tema es que hubo también muchas eh, aplicaciones erróneas en cuanto a la teoría de Piaget. Es decir, había muchos docentes, ¿no?, que planteaban, por ejemplo, que estaba el famoso hecho de que no corregir la falta de ortografía, ¿no? O no corregir los errores. ¿No? Yo lo dejo construir el conocimiento. Y la cuestión pasa
Obviamente que el error tiene un rol constructivo y tiene un rol que permite acceder, digamos, a un nuevo nivel de conocimiento. Pero tiene que estar la figura del docente, ¿sí? O del profesional como guía para poder corregir ese error. Es decir, si el chico o la persona, ¿no? Como hablábamos ayer con el adulto, digamos, no puede percibir dónde está ese error, dónde está esa problemática, o no puede descubrir qué lo está haciendo mal, si yo no se lo señalo, va a seguir haciéndolo. O sea, a ver, en algún momento sí, quizás, digamos, espontáneamente lo logre superar, pero la cuestión pasa por también poder señalar y que el sujeto pueda ir avanzando en su proceso de conocimiento, ¿sí? También hay una cuestión u otro elemento que es la utilización eh, de las distintas metodologías con los grupos. Es decir, no todos los grupos podemos aplicar el constructivismo, ¿sí? Yo veo a veces docentes, ¿no?, que se frustran porque de repente, no, mirá, quise hacer esto, quise hacer algo novedoso, no me salió, o no les importa nada, no les interesa. Bueno, justamente el tema pasa por decir, bueno, tenemos que ir conociendo al grupo y de ahí vemos o evaluamos cuál es la metodología que mejor se aplica en este caso o en este grupo. Es decir, a veces uno puede aplicar una metodología netamente conductista. O sea, acá es como que, a ver, el conductismo fue visto como mala palabra y en realidad en algunos casos y en algunos grupos el conductismo es necesario, ¿sí? O sea, chicos de grupos hiperkinéticos, ¿no? O chicos en donde le cuesta la atención, necesitan quizás una un mayor trabajo más conductista o más de acompañamiento. ¿M? Con lo cual es necesario a veces replantear, ¿sí? Es decir, bueno, ¿qué tipo de grupo tengo? ¿Mm? ¿Qué tipo de tareas o qué tipo de trabajos o qué tipo de elementos, ¿no es cierto?, puedo utilizar para poder trabajar en ese grupo. Es decir, no tiene por qué, digamos, sentirse mal porque, ay, no pude ser constructivista con este grupo. Y no, si no se pudo, no se pudo. A ver, uno tiene que saber, ¿no es cierto?, con qué está trabajando y con qué grupo, qué tipo de grupo tiene y cuáles son las cuestiones que tiene que trabajar con ese grupo, ¿sí? Con lo cual, digamos que todo el trabajo de Piaget, ¿sí? Piaget dio lugar, por ejemplo, también a en base, mejor dicho, al trabajo de Piaget, es que surgió el famoso método de lectoescritura de Emilia Ferreiro. Las que son docentes lo habrán escuchado nombrar hasta en la sopa, pero que digamos, ese era justamente eh, el fundamento, es decir, de esta teoría o de este método de lectoescritura. Era buscar aprendizajes que sean significativos para el sujeto. ¿Qué es un aprendizaje significativo? Algo que el sujeto puede darle sentido en su propia vivencia. ¿Mm? Es decir, si yo, por ejemplo, no sé, voy a dar clase en un grupo marginal y les hablo de lo que es la vida en el country, o sea, a ver, no, tiene que ser un grupo que esté de acuerdo con en eso, por ejemplo, fue muy revolucionario Paulo Freire. ¿Mm? Pablo Freire fue un pedagogo que él trabajó mucho este tema, en, bueno, educación como práctica de la libertad, pedagogía del oprimido, ¿no? Tiene muchos textos
Y estaba esto de decir, bueno, meterse un poco en la piel del otro que está aprendiendo, ¿no? Y aprender juntos y hacer un aprendizaje, digamos, continuo, ¿sí? Que haya un intercambio, porque la cuestión pasaba por esto, por decir, bueno, ¿cómo le damos sentido a esto que se está planteando o esto que yo le pretendo enseñar? Y a la vez, lo más revolucionario, digamos, también de Freire, fue que, digamos, yo el que enseño, puedo también aprender algo, ¿sí? Del entorno y de lo que el otro, del alumno me dice. Entonces, eh, la, la cuestión en la psicopedagogía, ¿no? Pasa por decir, bueno, ¿cómo trabajamos con este grupo? ¿Sí? O cómo trabajamos con estas personas. Y básicamente hay un concepto en psicopedagogía que es el concepto de singularidad. ¿Qué es la singularidad? Es que quiere decir que cada caso, cada persona es distinto del otro o tiene una característica que la hace propia, ¿sí? Es decir, no podemos trabajar con, digamos, eh, con un mismo plan, por ejemplo, una misma batería de test o un mismo plan de trabajo o un mismo diagnóstico, ¿sí? O una misma metodología con todos los sujetos o con varios sujetos a la vez. Por supuesto que va a haber puntos en común, ¿sí? Entre los distintos sujetos, pero uno tiene que encontrar cuál es la herramienta adecuada para poder hacer una indagación adecuada con cada uno de los sujetos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todos los sujetos reaccionan de la misma forma a los instrumentos de indagación. Es decir, por ejemplo, yo tenía o trabajé, por ejemplo, con dos chicos que tenían eh, dificultades en lo que es la lectoescritura, ¿no? O la lectura o la elaboración del lenguaje, pero la cuestión pasaba eh, por decir, bueno, traté de tomar un protocolo de lectura, ¿sí? Como para que ellos mismos, digamos, se escucharan y apreciaran su propia lectura o su propia construcción de su propio lenguaje. Y bueno, hubo un chico que le gustó y el otro chico reaccionó en forma negativa y al punto de que a la siguiente encuentro no vino más. ¿Sí? O sea, vino a hablar conmigo la madre, tuve que, bueno, volver a como que empezar de cero, ¿no? Entonces, por eso la cuestión acá es decir, bueno, ¿cómo voy construyendo ese proceso de conocimiento, ese proceso de encuentro con el sujeto, ¿sí? Esto que yo les decía la clase pasada, ¿no? De la utilización, por ejemplo, del juego para construir el vínculo, porque el tema es, digamos, cuando uno logra construir el vínculo con el sujeto, es como que, yo siempre digo, es como tener, como tener media batalla ganada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya el chico va a venir con otra actitud, porque está esta imagen de que el psicopedagogo, digamos, es ir a la maestra particular, ¿no? Y no es así, digamos, hay unas diferencias, algo habíamos marcado la clase pasada en cuanto a que, digamos, el psicopedagogo tiene eh, esta, esta herramienta que es la herramienta pedagógica, que una maestra particular no tiene, estas diferencias que habíamos marcado de que, digamos, trabajar un poco con el síntoma, ¿no? O que la maestra particular trabaja directamente con el síntoma y la cuestión era ver qué había detrás de ese síntoma, ¿no? Todo este concepto que trabajamos la clase pasada de lo emergente, lo explícito, ¿sí? Lo oculto, bueno, todo este tema que hablamos. Y la,
La cuestión es decir, bueno, cómo trabajamos con cada sujeto y cómo vamos construyendo, ¿no es cierto?, este vínculo. ¿Mm? Porque también yo siempre digo que, por eso digo que hay que tener siempre un plan B, ¿no? Porque si el chico eh, puede pasar de que uno armó la sesión hermosa, linda, con todas las estrategias, y el chico se le sienta adelante y dice, no, no tengo ganas de hacer, ¿sí? O hoy no quiero. ¿Y qué haces? O sea, uno tiene que tener algo pensado o decir, bueno, cómo trabajamos esto? ¿Sí? Por eso en la formación psicopedagógica hay muchas cuestiones a ver también o a pensar qué es lo que nos lleva a nosotros estudiar psicopedagogía, ¿no? O qué cuestiones se ponen en juego, ¿sí? En nosotros como personas. Por ejemplo, un elemento que, digamos, que tiene una gran influencia es, por ejemplo, el tipo de formación que uno tiene. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo estudiaba, estaba un gran predominio de la formación psicoanalítica, ¿sí? Que todavía como que me cuesta despegarme de esto, ¿no? Pero por ejemplo, hubo una gran influencia de ese estilo. Ver también qué propósitos uno se planteó cuando uno eligió una carrera como psicopedagogía, ¿sí? Ver también la historia de vida de uno, porque muchas veces, digamos, a uno le tocó vivir situaciones en donde, eh, digamos, donde tuvo problemas de aprendizaje, un problema determinado. Por ejemplo, me acuerdo una vez una chica que se recibió el año pasado, que ella contaba que, por ejemplo, ella había sido, siempre fue disléxica, y eso la llevó bueno, trabajando en su problema, digamos, la llevó a interiorizarse y bueno, terminó recibiéndose el año pasado, ¿no? O sea, por eso digo, cómo la experiencia de vida, ¿sí? Puede calar hondo en uno, pero el tema es que eh, todas estas cuestiones uno tiene que saberlas manejar. ¿Mm? Ayer hablaba, o yo hablé, sí, al pasar, digamos, de este concepto que es la transferencia, ¿no? Y la contratransferencia. Cuando trabajamos con el sujeto, ¿sí? Justamente como profesionales tenemos que saber manejar esto, es decir, ¿qué es la transferencia? La transferencia es la carga emocional que el sujeto hace en nosotros como profesional. ¿Sí? Todas esas expectativas, eh, todos esos lazos emocionales, bueno, todas esas cuestiones, ¿sí? Que el sujeto hace con nosotros como profesionales. Y ahí viene su contrapartida, que es la contratransferencia. Es justamente esa devolución, digamos, que yo hago al sujeto de esa carga, ¿sí? Marcándole o tratando digamos, de manejar todo ese monto de ansiedad o ese monto de expectativa que el sujeto pone en nosotros. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, la idea cuál es acá? Es evitar, ¿no es cierto?, esta dependencia que a veces se crea con el profesional. ¿Sí? Gente qué sé yo, conozco gente que están psicoanalizándose y tuvieron casi toda su vida y preguntan a cada rato, lo están llamando al profesional, ¿sí? Cuando tienen un problema, en vez de poder resolverlo. Bueno, eso es lo que tenemos que saber manejar también, ¿sí? ¿Y por qué tenemos que manejar también los lazos afectivos con el sujeto? Porque básicamente nosotros vamos a trabajar, o básicamente no, muchas veces o por lo general vamos a trabajar con chicos. Entonces, uno, a ver, muchas veces como que se deja ganar afectivamente por ese sujeto que uno tiene adelante.
porque le da lástima, porque le da pena, porque se sintió identificado con la historia de ese chico, ¿sí? Entonces uno tiene que saberlo manejar. Es decir, por ejemplo, uno no puede, no sé, si estoy tomando un test, por ejemplo, soplarle la respuesta o servirle la respuesta para que le dé bien porque me dio lástima, ¿no? A ver, yo tengo que tener esa objetividad, ¿no es cierto? De decir, bueno, mira, bueno, le voy a dar un test, bueno, no le dio bien, bueno, vamos a ver, ¿sí? Ver por qué no le da bien, ¿no es cierto? Ver dónde está el problema, porque, a ver, la cuestión de fondo acá es que si yo no hago un diagnóstico realista o un diagnóstico certero, no lo puedo ayudar, ¿sí? O sea, yo si le miento al paciente, ¿de qué me sirve a mí mentirle al paciente? O tomar una prueba y que los, digamos, los resultados no sean fidedignos o no sean confiables, ¿sí? O sea, es como si yo voy al médico, me saco una radiografía y hay una mancha y el médico me dice, no, no pasa nada, está todo bien. ¿Sí? Quédate tranquilo, no, es el tomógrafo. A ver, no. Tenemos que tener esta suficiente objetividad y madurez como para decir, bueno, mira, pasa esto, bueno, yo te voy a ayudar, yo te voy a acompañar, pero no dejarme ganar por esa carga afectiva que el sujeto pone en nosotros. Por eso hago un poco de hincapié en estos conceptos de como para poder saber manejar la relación con el chico y también manejar no solo con el chico también. Acá pensemos también que más de una vez, digamos, acá hay a veces vamos a tener que hacer entrevistas con los padres y los padres también, sabemos que hay padres que son muy manipuladores, no pueden enredarse en el discurso del padre, ¿sí? O sea, uno como profesional también tiene que tomar la suficiente distancia, ¿sí? Porque digamos, si acá viene un padre y la defenestra a la maestra, ¿no? Por ejemplo, yo no me puedo enganchar en el discurso y poner en el diagnóstico que la culpa es de la maestra, ¿sí? Sin haber consultado o sin haber pedido un informe al docente, ¿sí? O sea, si vos me decís, bueno, mira, yo hablé con la maestra, hice un informe, eh, tenés un fundamento que avala lo que dice la mamá, genial, pero no engancharme, ¿sí? Porque es como que también uno pierde el horizonte o pierde la objetividad eh, a la hora de trabajar con el sujeto, ¿sí? Todo este manejo de lo que es digamos, el manejo de la carga afectiva o el manejo en la relación con el sujeto, con el otro, nos da también, eh, está dado a veces, nos ayuda también, por ejemplo, si tuvimos alguna experiencia de haber hecho terapia, ¿sí? Es decir, a veces surge la pregunta, me dicen, profe, pero, dice, yo para ser psicopedagogo, ¿tengo que hacer terapia? No, no, uno hace terapia porque lo necesita, porque tiene un problema, porque no está bien, pero no porque, a ver, si yo quiero ser psicopedagogo tengo que hacer terapia. Lo que sí está bueno es que si uno pasó por una experiencia de terapia, ese, esa experiencia uno la puede capitalizar en lo que es la tarea psicopedagógica. Es decir, ¿por qué? Porque va a pasar, por ejemplo, que en una sesión un chico tenga una crisis de llanto, una crisis de angustia, se enoje. Entonces, ese manejo que tiene el profesional en la terapia o el terapeuta nos ayuda también o nos da herramientas como para decir, ah, bueno, mira, lo tengo que manejar de esta manera, lo tengo que contener de esta forma, ¿no? Nos da más herramientas como para poder pensar, ¿no es cierto? O poder entender y ayudar a contener al sujeto, sobre todo, digamos, en situaciones que a veces se pueden presentar de manera imprevista. ¿Mm?
Bien, ahora la teoría psicopedagógica, ¿sí? Acá vamos ya en un plano netamente, digamos, de conceptos o de teoría. Como decíamos, es una teoría bastante reciente y está compuesta por distintos marcos teóricos, ¿sí? Los marcos teóricos han aportado conceptos, pero que en psicopedagogía adquieren un sentido propio. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, de lo que es psicoanálisis se ha tomado, por ejemplo, el concepto de síntoma. No es lo mismo hablar de síntoma en psicopedagogía que hablar de síntoma en psicoanálisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque el síntoma es la manifestación del inconsciente, ¿sí? Desde, eh, desde lo que es la teoría o de lo que es la teoría psicoanalítica. Es decir, hay un concepto en donde el síntoma es emergente de algo, de alguna problemática de la personalidad. En cambio, el síntoma en psicopedagogía tiene que ver con aquello que es una manifestación, pero de la problemática de aprendizaje. ¿Sí? Por eso, digamos que, por eso psicopedagogía adquiere este vocabulario o este sentido específico, ¿m? Como que va eh, van pensándose distintas cuestiones, ¿sí? Que ayudan a ir construyendo la teoría propia de la psicopedagogía. Los marcos teóricos, ¿sí? Que contribuyen a la psicopedagogía son 4. ¿Sí? Uno es el psicoanálisis, otro es las distintas aportaciones de Donald Winnicott. ¿Mm? Ahí se los pongo en el chat para que vean cómo se escribe. ¿Mm? Winnicott, bueno, va con mayúscula. Pero, después tenemos la escuela francesa de Lacan, de Jacques Lacan, y por último, la epistemología genética de Piaget. ¿Mm? Esos 4 grandes marcos teóricos, ¿sí? Son los que dan fundamento y sustento a la teoría psicopedagógica, ¿sí? Aportando, sobre todas las cosas, digamos, distintos conceptos que hacen a lo que es el trabajo psicopedagógico. ¿Mm? Bien. ¿Por qué aclaro esto? Porque les digo porque cuando ustedes vean en la plataforma el primer parcial que yo les mandé, hubo mucha confusión en ese punto. ¿Sí? Les digo para que lo tengan claro a la hora de hacer o de realizar el parcial o de mandar el primer parcial. Para que no haya estas confusiones. Tengan en cuenta que son estos 4 que yo acabo de nombrar. Pues yo Profe, sí. perdón, porque, a ver, me perdí. Era el psicoanálisis, la escuela francesa. Sí. Sí. La escuela francesa de Lacan. Sí, la escuela francesa de Lacan. Y la epistemología genética de Piaget. La genética de Piaget, exacto. Y lo de Winnicott, Winnicott.
distintas aportaciones. Sí, aportes o conceptos teóricos de Winnicott. Ah, Y ahora vamos a ver de qué se trata. Son estos cuatro, marco teórico, estos Esos cuatro. cuatro, Cuatro. sí, porque ustedes van a encontrar que en algún lado nombran también a la lingüística y la psicología genética, pero eso tiene que ver, la psicología la lingüística y la psicología social tienen que ver más en lo operativo, no tanto en el marco teórico. Claro. Lo aclaro para evitar confusiones, porque muchos eh, me ponen estos dos como parte del marco teórico y no son del marco teórico. ¿Está? sí, Em, perfecto. bien. Bueno, vamos a empezar a ver el primer marco teórico, que es el psicoanálisis. ¿Mm? Bueno, el psicoanálisis, ¿sí? Empieza con el trabajo, obviamente, de Sigmund Freud, ¿sí? Freud era un médico austríaco, su especialidad era la neurología, y Freud, digamos que en un momento eh, empieza a trabajar en París, ¿m? Con Breuer, ¿sí? Con pacientes que se llamaban pacientes histéricas, o les decían pacientes histéricas, porque generalmente, digamos, eran mujeres que presentaban dolores, presentaban síntomas que no tenían una explicación desde lo orgánico. ¿Sí? Eso llamó la atención poderosamente a Freud porque decía, ¿cómo puede ser, no es cierto, que esta mujer manifieste dolores, ¿sí? Cuando, digamos, no hay nada orgánico, digamos, que justifique, ¿no? Que tenga esas dolencias o que tenga esas molestias. Entonces, lo que surgió es que eh, Freud empieza a investigar un poco las historias de vida de estas mujeres y empieza a ver que estas mujeres habían tenido distintas situaciones, desde lo amoroso, básicamente, que habían dejado estas secuelas. Tenemos que pensar, para poder entender esto, que el momento histórico, estamos hablando de plena era victoriana, ¿sí? Donde la represión sexual es muy fuerte, ¿sí? O sea, piensa en 1890, ¿no? ¿Quién hablaba de sexo? ¿Quién hablaba de sexualidad? ¿Quién hablaba era un degenerado el que hablaba de estas cuestiones, ¿sí? Y justamente las mujeres eran muy reprimidas en este sentido, y a veces cuando tenían un malestar sucedía que empezaban a manifestar distintos dolores o dolencias, ¿no es cierto?, en distintas partes del cuerpo, ¿sí? O en distintas zonas del cuerpo. Aparte de esto, agreguemos, digamos, que era muy difícil que una mujer, digamos, entablar una conversación o se tratara con un paciente, con un profesional varón, ¿sí? O sea, era muy difícil, ya, digamos, era difícil hablar de cuestiones relacionadas con la sexualidad, pero más difícil era el hecho de decir, bueno, ¿cómo le cuento a un varón, ¿no es cierto?, lo que a mí me está pasando o lo que está sucediendo? Uno de estos primeros aproximaciones que Freud hace es a través de la hipnosis. Freud va a trabajar con Jean-Baptiste Charcot, en Francia también, y Charcot empieza a trabajar con lo que es la hipnosis. Es decir, esto de
sugestionar a un paciente para que cuente lo que le está pasando. Un método digamos, de relajación en donde el paciente iba contando lo que le iba sucediendo. Pero ¿cuál es el inconveniente, digamos, que Freud va a encontrar con este método? Es que no todos los pacientes son susceptibles de ser hipnotizados. O sea, no todos se dejan hipnotizar. Entonces Freud lo que hace es crear una situación en donde el paciente se sienta relajado, ¿sí? Se sienta cómodo y que empiece a contar por sí mismo lo que le sucede. Freud acá lo que va a hacer es introducir el método de la asociación libre. Es decir, que el paciente empiece a contar lo que quiera, que empiece por donde quiera, ¿sí? Porque, digamos, para Freud es que el paciente va a ir contando por sí, va a ir hilvanando por sí solo, ¿no es cierto?, lo que le va sucediendo y o sea, va a llegar a un punto en que va a terminar contando lo que le pasa, ¿sí? Este método le da mucho resultado, ¿eh? Ahí Freud es donde instala, digamos, el famoso diván, ¿eh? En donde el paciente se sienta, se relaja. Hoy ya no se usa tanto, pero en su momento, digamos, fue un elemento importante. Inclusive se dice que les ofrecía una taza de té, ¿sí? O sea, creaba todo un ambiente como para que el paciente se relaje todo lo más posible y que pueda ir contando o hablando simplemente de lo que le pasa, ¿sí? Freud denominó este método Talking Cube. Esperen que se los pongo en el chat. A ver. Perdón. Me equivoqué de botón. Ahí está. Talking Cure, cura a través de la palabra. ¿Sí? ¿Por qué cura a través de la palabra? Porque Freud observaba que los pacientes, a medida de que iban contando todo lo que les pasaba, el paciente iba como relajándose y se iba como aliviando. Esto es lo que llamamos la famosa catarsis o el método catárquico, donde el paciente, ¿vieron cuando uno viene muy cargado? ¿No? Mira, necesitaba hablar con alguien esto, ¿no? Uno como que está muy angustiado y cuando lo habla con alguien es como que se alivia, como que se queda más tranquilo. Bueno, acá pasó esto, es decir, Freud establece que el paciente, a través de lo que va contando, ¿sí?, se va como relajando y se va recuperando en cierta forma, porque, digamos, la cuestión de fondo en realidad, esto era algo momentáneo, porque la cuestión de fondo, digamos que no era atacada, ¿sí? Y acá, en base a todo su trabajo con todos estos pacientes, Freud va a establecer que todas las problemáticas de la personalidad del sujeto tienen un factor sexual o un origen sexual. Por eso él va a ponderar tanto el tema del factor sexual, ¿sí? Imagínense hablar de factor sexual fin del siglo XIX, principio del siglo XX. O sea, fue un degenerado que, digamos, Freud fue muy mal visto en su momento, tuvo muchos cuestionamientos, muchos planteos, inclusive muchos de sus propios discípulos relativizaron el tema del factor sexual. Por ejemplo, discípulos como Jung,
o Adler, ellos relativizaron totalmente esto. Inclusive, por ejemplo, Jung es el creador del famoso inconsciente colectivo, ¿sí? En donde Con muchos cuestionamientos, a ver, estamos con delay. muchos planteos, A ver. inclusive A ver, ahora me escuchan bien. Nosotros a usted lo escuchamos bien, pero al compañero que está hablando no lo escuchamos. Ah, ¿quién es el compañero que está hablando? Perdón. No sé, a usted yo lo escucho bien, pero escucho como un eco, como atrás, Sí, como sí, que no, alguien pero es mi estuviese misma hablando. voz, por eso, no es un Ah. compañero, soy yo. Viene como con delay, no sé, bueno, ahí parece que se arregló. Bueno, entonces les decía, este tema de que inclusive Jung, su propio discípulo, lo relativizó, dando, por ejemplo, creando el consciente colectivo, esto de que hay toda una matriz social también, que es el que va a influir en la formación o en la personalidad del sujeto. ¿Mm? Por ejemplo, ¿sí? El método psicoanalítico, ¿sí? Como van ustedes viendo, es un método que aporta mucho al trabajo psicopedagógico, esto de crear el ambiente, ¿no? De crear el vínculo y demás. Entonces, por eso es importante, también de lo de operativo, ¿no? Todos estos elementos o todas estas aportaciones. Freud va a decir que en la personalidad intervienen impulsos o fuerzas que él los va a llamar pulsiones. ¿Sí? Otra vez el fantasma. Bueno. Es decir, él va a decir que la teoría psicoanalítica tiene un aspecto económico. ¿Por qué económico? Por esto de que intervienen fuerzas, ¿sí? Que actúan en el psiquismo o en la personalidad del individuo. ¿Mm? Estas fuerzas, estas pulsiones, son impulsos que buscan ser satisfechos tal cual se presentan. ¿Mm? Por ejemplo, esta pulsión de vida, pulsión de muerte, ¿no? Estas distintas fuerzas que necesitan ser como canalizadas en cierta forma. Así que ahora después vamos a ver de qué forma, ¿sí? Estas pulsiones son reguladas por por dos principios, el principio del placer y el principio de la realidad. ¿Mm? El principio de la realidad, ¿sí? Es el que predomina y que nos ayuda a que, bueno, todos nuestros actos desde el psiquismo no estén, digamos, totalmente fuera de lugar o totalmente, digamos, desubicados en cuanto a lo que tiene que ver con la convivencia en sí. Es decir, por ejemplo, en un psicótico, lo que está ausente justamente es el principio de la realidad. Él no tiene noción de lo que está haciendo. O sea, él busca lo que quiere hacer, va y lo hace. No tiene digamos, esa represión, o ese empacho de decir, no, mira, esto no se puede hacer, ¿no? O no se puede realizar. Entonces, no hay nada que lo censure. ¿Sí? Justamente el principio de la realidad es el que nos permite regular el comportamiento de estos impulsos. ¿Sí?
Bueno, la teoría psicoanalítica tiene un aspecto también estructural. ¿Mm? Es decir, ¿por qué digo estructural? Porque Freud va, para el psiquismo, para el aparato psíquico, va a establecer dos tópicas. Él habla de tópicas como lugares, ¿sí? Freud va a establecer una primera tópica que digamos, el aparato psíquico está formado por tres elementos, ¿sí? Que interactúan entre sí. Uno es consciente, preconsciente y el inconsciente. ¿Mm? Consciente, preconsciente y el inconsciente. El inconsciente, ¿sí? Es donde van a estar todos los impulsos, es todo caos, es todo totalmente impulso, puro impulso, sin ningún tipo de censura o sin ningún tipo de represión. ¿Mm? El preconsciente es el que va a establecer justamente, o es el que va a filtrar, vamos a decir, los impulsos del inconsciente. ¿Mm? Y el resultado de esta interacción entre el preconsciente y lo inconsciente es lo consciente, es decir, lo que se ve. ¿Mm? Freud le dice que es la cáscara del queso, porque es lo que se ve, lo visible. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, cuando, no sé, yo me enojo con un vecino, ¿no? Y decir, yo agarraría un arma y lo mataría a este, porque no quiero ver más, ¿no? Eso es un impulso inconsciente. Pero obviamente va a haber un preconsciente que me va a frenar, va a decir, no, pará, a ver, no podés matarlo, ¿sí? No podés agarrar un arma y matarlo, bueno, andar a hablar con él. Entonces, bueno, uno como que se escenera, voy a hablar con este tipo, a ver, pues si no, vemos cómo lo resolvemos. ¿Se entiende un poco el mecanismo? Es decir, hay algo que tiene que filtrar los impulsos, porque si no, digamos, no es un caos y no hay, digamos, no hay convivencia posible, ¿sí? Sin embargo, Freud ve que este esquema es incompleto y entonces establece lo que él llamó una segunda tópica. Esta segunda tópica, el aparato psíquico, ¿sí? Lo describe como yo, ello y super yo. Yo, ello y super yo. El ello es el equivalente en la primera tópica a lo que es el preconsciente, el inconsciente. ¿Sí? Es decir, en el ello es donde se van a almacenar o donde van a estar todos los impulsos que buscan ser satisfechos, tal cual se presentan, tal cual se manifiestan. ¿Mm? A esto, ¿sí?, se opone el super yo. ¿Qué hay en el super yo? El super yo se forma cuando finaliza el complejo de Edipo. ¿Por qué? Porque cuando termina el complejo de Edipo, en el super yo lo que se instala es la ley o la norma, que eso es lo que va a regular estos impulsos. ¿Sí?
Es decir, en el Edipo, cuando se resuelve el Edipo, ¿sí? Lo que se hace es instaurarse la norma o ley paterna. Y eso es lo que va a regir nuestro comportamiento o va a reprimir, digamos, nuestro comportamiento o nuestra forma de manejarnos. ¿Sí? Y por último, queda el yo. ¿Sí? El yo es la estructura de la personalidad, es decir, lo visible, como el consciente, digamos, en la primer tópica. ¿Mm? Por eso, cuando en psicopedagogía, por ejemplo, cuando trabajamos con los test o cuando trabajamos, hacemos una indagación o un diagnóstico, vamos a ver mucho qué pasa con el yo, van a escuchar hablar del yo o estructura yoica. Bueno, a esto hace alusión, ¿sí? Es decir, cómo está esa personalidad del sujeto, ¿sí? ¿Cómo está cómo está ese sujeto desde lo que es lo psicológico, ¿sí? Obviamente, pero en relación al aprendizaje o a la psicopedagogía, ¿sí? No nos olvidemos de esto, es decir, obviamente que, a ver, uno va a observar, ¿no es cierto?, cuestiones que tienen que ver con cuestiones psicológicas a veces importantes. Por eso lo importante es cuando uno como psicopedagogo observa cuestiones graves, ¿sí? O de la personalidad, estas cuestiones tienen que ser trabajadas o hay que hacer la derivación correspondiente. Muchas veces, como les decía, a veces se hace un trabajo simultáneo entre psicopedagogía y psicología. La idea es un poco esta, es decir, bueno, cuando vemos que algo desde lo psicológico hay una problemática importante, ¿sí? Bueno, conviene hacer la derivación correspondiente, porque no nos olvidemos de que nuestro trabajo es puramente o exclusivamente con los problemas de aprendizaje, ¿sí? Entonces, en resumen, la teoría psicoanalítica entonces tiene tres aspectos, ¿sí? Un primer aspecto dinámico, que es que está formado por fuerzas o pulsiones. ¿Mm? Un segundo aspecto, que es el aspecto económico, que es que estas pulsiones están reguladas por los dos principios del placer y la realidad. ¿Mm? Y por último, un aspecto estructural, en donde Freud establece estos dos tópicas en donde describe el funcionamiento del aparato psíquico. Es decir, esta primer tópica, en donde establece el consciente, preconsciente e inconsciente, y la segunda tópica, que es el yo, ello y superyo. Freud también va a introducir un concepto, que es el concepto que ya lo nombré al principio de la clase, que es el concepto de síntoma. Este concepto de síntoma, ¿sí?, es un concepto que hace alusión a las manifestaciones del inconsciente, ¿sí? Es decir, el inconsciente, digamos, vamos a decirlo de alguna manera,
El inconsciente siempre, ¿sí?, se va a manifestar de alguna forma, ¿sí?, o de alguna manera. Hay algo que siempre, por más que nosotros, digamos, nos cuidemos de decir, ¿no?, o evitemos decir, siempre va a haber algo que se va a escapar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno de los síntomas más conocidos es el famoso acto fallido, ¿no? Cuando uno dice algo sin querer, el olvido, los olvidos, cuando uno no puede, por ejemplo, hay un caso muy famoso de Freud que habla del olvido de los nombres propios, un hombre que no podía recordar, por ejemplo, ciertos nombres. Las lagunas, los lapsus, las fobias, ¿sí? Esto de que de repente hay algún conflicto proyectado en algún elemento, ¿sí? Es decir, por ejemplo, hay un caso muy famoso de Freud, que es el caso Juanito, que es un chico que tiene miedo a los caballos, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre en este caso? ¿Qué ocurre en este caso? Es decir, Freud empieza a trabajar con este chico y ¿qué pasaba? El chico tenía muchos problemas con su papá. O sea, descubre que la relación con el papá, digamos, no era una relación, digamos, del todo satisfactoria. Y entonces, ¿cuál era la cuestión acá? Que al llevarse mal o al tener esta problemática en la relación con el papá, esto se trasladó a un elemento, en este caso los caballos. Ahora, ¿por qué los caballos? Porque el papá de Juanito criaba caballos. ¿Sí? Es decir, ¿por dónde pasa el tema de las fobias? Es la proyección que se hace de una determinada problemática, ¿no es cierto?, en un determinado elemento, ¿sí? Por eso lo aplicábamos, ¿se acuerdan ayer cuando hablábamos del tema de la tarea? ¿No? Cuando alguien está en desagrado con la tarea que hace, que de repente proyecta todo eso que es de su desagrado, lo proyecta en esa tarea. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Es decir, este mecanismo lo que hace es vehiculizar un poco los conflictos propios del sujeto en ese objeto determinado, ¿sí? A veces también son originados, vamos a decir, por hechos traumáticos, ¿sí? ¿Qué son los hechos traumáticos? Son esas primeras marcas que quedan en el psiquismo, y que de repente muchas veces frente a determinadas situaciones o a determinados elementos, esas situaciones como que se resignifican, ¿no? O como que un poco como que se reeditan, ¿no? Por eso muchas veces también hay que buscar el fondo también, de dónde viene una fobia, dónde viene un conflicto, o cuál es la situación de fondo con ese elemento, ¿sí? Por eso, porque eso es algo, digamos, que es muy determinante. Sobre todo, pensemos que si son hechos, digamos, que han ocurrido en edades tempranas, o en edades, digamos, donde el psiquismo se va formando. Entonces, la cuestión pasa por pensar, decir, bueno, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo fue que llegamos a esto, no? Entonces, resumiendo un poquito y un poquito ya relacionando con la psicopedagogía, un elemento entonces que hablábamos es
de todo este marco desde lo vincular, ¿no? Que Freud establece para poder relacionarse con el paciente. Otro de los aportes es este concepto de la del síntoma, ¿sí? Y de buscar, ¿no es cierto?, qué hay detrás del síntoma, pero recuerden que en psicopedagogía, cuando hablamos de síntoma, hablamos de todo aquello que está relacionado con el aprendizaje. Es decir, en nuestro caso el síntoma es no aprender o aprender, digamos, deficitariamente, ¿sí? También otro aporte del psicoanálisis es la incidencia también de los procesos psicológicos, ¿no? En la relación con el aprendizaje. Es decir, cuántas cuestiones, ¿no? A veces desde lo emocional, hacen que el sujeto de repente no pueda aprender, ¿sí? El chico que se bloquea, el chico que emocionalmente está inhibido, o que tiene problemas para relacionarse, como decíamos ayer, ¿no? También en la clase, esto de que de repente no hay mayor posibilidad de poder establecer una relación satisfactoria con el otro, es como que se dificulta a la hora de poder tener una relación satisfactoria con los demás y obviamente poder relacionarse especialmente con lo que, digamos, con lo que tiene que ver con el proceso de aprendizaje. Bueno, y otro de las aportaciones de la teoría psicoanalítica es también poder entender cómo se dan los procesos de la personalidad o cómo se va, digamos, cómo se va construyendo también la personalidad en relación en relación con el otro y en relación con el proceso de aprendizaje. Bien. Bueno, por hoy vamos a ir dejando acá y la clase que viene vamos a ir continuando entonces los otros marcos teóricos como para poder ustedes tengan un pantallazo y tengan una idea aproximada, ¿sí? Así que bueno, por ahora seguiríamos por este medio. Yo cualquier cosa les aviso y cualquier cosa nos ponemos en contacto o les aviso por plataforma. Yo esta clase la estoy grabando, así que después se las voy a subir y en todo caso les hago la indicación para que sepan que es para el grupo de los miércoles. ¿Está? Así que bueno, nos vemos. Volví. Le mandamos los trabajos entonces. Sí, si los tienen, vayan mandándolos. Sí. Me lo mandan Perfecto. a la casilla de mail, así yo ya los voy corrigiendo. Bueno. Cualquier cosa, Bueno, gracias. y lo que es el parcial, capaz que va, ¿viste? Porque ya hay otros temas que todavía no los vimos, capaz que se les complica un poco. Pero bueno, cualquier cosa me preguntan. Bueno, Nos vemos la semana que viene. Gracias, profe. nos vemos. Buenas noches. La semana que viene. Profe, gracias. Chao, chao.